vamos a entrar en la palabra y el título es Significado del poder de la sangre de Cristo. Amén. Y yo quiero que usted abra su Biblia en Levíticos capítulo 1, versículo 5. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer primero unos versículos y después procedemos a explicar. Levítico 1, 5. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice: entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Levítico 17, 10 y 13 dice, Levítico 17, 10 y 13. Estos tienen su Biblia, hoy es de enseñanza. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con la tierra. Entonces aquí vemos que desde Levítico, gracias, hay leyes, y las leyes eran que no podían comer la sangre, porque Dios le dijo a Moisés que la vida de la persona o del animal o del ave era que estaba ¿dónde? En la sangre, y que la sangre era para expiación y no para comer. Por eso es que ya los cristianos que comían morcilla, que era morcilla, una cosa que hacen con sangre, nosotros no la podemos comer, porque es que esa es la sangre, es la vida. Dios dijo que no la comiéramos. La sangre tiene que ser derramada. Amén. Cuando se mata el animal, ya sea la gallina, el cerdo, la vaca, todos los animales que matan, la sangre tiene que ser escurrida en tierra, pero no se puede comer, no se puede beber. Ahora, quizás voy a decir esto porque quizás aquí hay gente confundida. Los testigos de Jehová dicen que es lo mismo beberse un vaso de sangre que hacerse una transfusión de sangre, y eso no es. Porque no es lo mismo que ahora usted mate una gallina y se bebe esa sangre por ociosidad, a que usted necesite una bolsa de sangre, 2 pintas de sangre, y en el hospital yo pueda decir: mire, ¿qué tipo de sangre eres tú? Y yo quiera compartir mi vida contigo. Eso es diferente. Yo te puedo decir: tranquilo, tú tienes mi mismo tipo de sangre, yo te voy a dar de la sangre que yo tengo. Y yo no creo y estoy segura que eso sea pecado, porque es para vida, es para vivir. Yo no le estoy quitando la vida a otra persona para yo vivir. Al contrario, estamos compartiendo la vida. Estamos aquí, claro. Si tú necesitas de mí, sean plaquetas, sea plasma, sea sangre, lo que sea, yo te la puedo donar, y eso no es pecado. Amén. ¿Qué era pecado? Cuando se mata el animal y se bebían la sangre. ¿Por qué? Porque bien lo dijo Dios, la sangre era para expiación de pecados. Amén. Y no era para comer. Entonces, estamos mismo en Levítico. Vamos a Levítico un poco atrás. Levítico 8 del 13 al 15. Levítico 8 del 13 al 15 dice: después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas. ¿Esto fue para qué? Cuando los iban a consagrar, a santificar. Les ciñó con cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Y Moisés tomó la sangre. Y Moisés tomó la sangre
y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. ¿Con qué fue purificado el altar? Con la sangre. Y echó la demás sangre al pie del altar. ¿Y lo qué? Y lo santificó para reconciliar sobre él. La sangre limpia, purifica y reconcilia. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos. Bueno, no vamos a leer el 16, era solamente hasta el 15, amén, porque ya eso es otra cosa, lo de la grosura. Entonces aquí vemos que desde Génesis, ahorita vamos a ver que desde Génesis Dios manda y enseña sobre la sangre, que la sangre es vida. Pero una sangre que era derramada como ofrenda podía ser expiación para pecado, para redención de pecado. Mira que dice allí el versículo 15 del mismo capítulo 8. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Entonces purificaban el altar, dice, y lo santificó para reconciliar sobre él. O sea que la sangre era para purificar. Yo me imaginaba, yo leyendo esto, porque me estoy estudiando el libro de Levítico otra vez, porque estoy leyendo la Biblia de nuevo todo este año. Yo espero antes que termine diciembre haberme terminado toda la Biblia de nuevo, y ya voy por Levítico. Y yo pasé ya esto hace rato, pero mientras yo leía esto, yo me imaginaba como este altar y todo el mundo tirando ahí sangre, pero tenía que ser así, porque era la única manera de ser santificado. Pero hoy, ¿qué es lo que nos santifica? La sangre de Jesucristo, amén. Mire que dice del 22 al 28, estamos ahí mismo. Ponga sus ojitos en el versículo 22. Después hizo que trajeran el otro carnero. ¿Quién? Moisés. ¿Para qué? Para santificar a Aarón y a sus hijos. El carnero de las consagraciones. ¿De la qué? De las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló. Y tomó Moisés de la sangre. Diga, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha. Póngase allí, ahí su mano sobre su oreja derecha. Sobre el dedo pulgar de su mano derecha. Oiga, mire, haga así. Y sobre el dedo pulgar del pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Yo leía esto y yo decía, pero ¿para qué puso Moisés sangre en su oreja derecha, en su pulgar derecho, en su dedo derecho? Recuerde que la mano derecha, dice de la Biblia que Jesús está ¿dónde? A la diestra. ¿Y qué es la diestra? Está a la derecha. Recuerde que la mano derecha, con esta es que nosotros trabajamos. Con esta mano es que podemos lanzar. Hay unos cuantos que son, se les dice zurdo, que usan la izquierda, pero ya eso es anormal, porque lo normal es que usted, la mano derecha. ¿Dónde es que está la fuerza? ¿En la mano derecha o en la izquierda? En la derecha. Entonces, si la fuerza está en la mano derecha, el trabajo está en la mano derecha, todo lo vamos a hacer, en fin, como que nuestra fortaleza está ¿dónde? En nuestro lado derecho. Dese cuenta, y si usted no lo sabía, siempre tenemos un pie más grande que el otro y es el derecho. Tenemos una mano más grande que la otra y es la mano derecha. Siempre hay un ojo más grande que el otro. Mírese en el espejo y es el derecho, siempre está más abierto. Preste la atención a su división derecho. Entonces, el dedo pulgar, ¿qué significaba ahí? Estaba yo el otro día con hermana Idalia y ella anotó algo importante. Ella decía, como que la huella. Y yo decía así, identidad. Cristo con su sangre nos ha dado identidad. Y cuando el Señor le dijo a Moisés, pon sangre en su pulgar derecho, tu identidad, lo que tú eres, Cristo nos dio
Perdón. Ay, sí, ay, my God, sí. Este es para, sí, es este, mi hermano, perdonen. Este es el de la huella, ¿cierto? Pero bueno, si le falta este, es este, pero no se preocupen, que todavía, ¿cuántos tienen este todavía? Este es el que cuando usted va, le hacen así. ¿A cuánto le cogieron la huella en emigración? Cuando llegaron aquí, por todo eso siempre te ponen la huella. Tu identidad. Dile que está a tu lado, Cristo te dio identidad. Su sangre nos redimió, te puso nombre, te puso personalidad, te dio autoridad, te dio poder, te dio unción, te bendijo. Eso es lo que ha hecho la sangre de Cristo. Amén. Y eso era lo que Dios quería dejarle claro a Aarón y a los sacerdotes y al pueblo, que a través de esa sangre hay una identidad clara y llevamos el ADN de Dios. Y eso era lo que el Señor quería dejar claro, amén. Que tenemos que caminar, mis hermanos. Tenemos que caminar sabiendo que no somos cualquiera, que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, mira, desde ya y se estaba anunciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya esto era un adelanto, un anuncio para cuando Cristo viniera, ya nosotros supiéramos, ya la gente supiera, ya el pueblo supiera qué significaba la sangre, pero a veces no entendemos qué significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso vemos gente todavía dentro del evangelio con un pie allá y un pie acá. Tal vez todavía no han entregado su vida totalmente al Señor, ¿verdad? Mira que dice el versículo 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre su ¿qué? Sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Oiga, mira lo que hace Moisés. Agarra la sangre y le echa sobre la ropa a Aarón y a los hijos de Aarón. Pero no solamente le echa sangre, sino a sangre también con aceite. Nosotros sabemos que esa sangre significa el sacrificio de Cristo. Lo primero que una persona tiene que hacer es caminar con Jesús. Y lo segundo es ser llena del Espíritu Santo de Dios para que sea complementada y para que sea completa. Porque yo no puedo decir yo creo en Jesús como Señor y Salvador, pero no quiero el Espíritu Santo. Yo tengo después que ser revestida, llena, como dijo David, que mi copa esté rebosando. ¿De qué? De la presencia del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, ¿para qué es esa sangre? Esa sangre es para redimir. Ya dijimos y lo vemos donde en Romanos 5:10. Usted puede ir Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Por qué? Seremos salvos por su vida. O sea que nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de ¿quién? De la muerte de Jesucristo. Fuimos reconciliados a cambio de la vida del Señor. Entonces, esa sangre es la que nos da acceso al Padre. Si no hubiese sido que Cristo derrama su sangre en la cruz, hoy no hubiera salvación. No nos pudiéramos acercar al Padre. Usted y yo no tuviéramos acceso al trono de la gracia. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Si no hubiese habido sacrificio y derramamiento de sangre en esa cruz, no hubiera habido relación con Dios. No pudiéramos nosotros ser librados del pecado, de la culpa ni de la maldad. Seguiríamos nosotros viviendo en el pecado y en la maldad. Por eso es que Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Porque cuando una persona ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que pasa? Viene un cambio a su vida, ¿verdad que sí? Cuando una persona ha sido lavada con la sangre de Cristo, que ha aceptado el sacrificio de Jesús, lo primero que usted dice, wow. El otro día nuestra hermana
Glenny nos hablaba de que ella se asombra del cambio que ella ha tenido en su vida. La felicitamos, hermana. Ella tiene mes y medio de haber aceptado al Señor en esta iglesia. Y ella dice, yo no me reconozco. ¿Puedo decir algo personal? La hermana le dijo a Dios, porque ella acostumbraba a hacer muchas fiestas, pero no para el Señor. Acuérdese que vino a su mes y medio. Y ella dijo, voy a rentar o a comprar, no sé, una casa grande. ¿Usted la compró? La compró, bueno. Una casa grande para hacer muchas fiestas y traer mucha gente para hacer fiestas. Pero sí, la compró, cierto, mi hermana, la tiene, pero ahora está haciendo fiestas, pero para Dios. Ahora tiene célula, recibe gente a orar. Allí se predica la palabra de Dios en esa casa. Porque cuando Cristo viene, dile al que está a tu lado, Cristo cambia los planes. Y Cristo le cambió los planes a la hermana y también me los cambió a mí. Porque yo le contaba a alguien hoy que yo decía, cuando tenga 21 años, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y que era lo que yo quería, bailar y disfrutar del mundo. Porque me tenían, tú sabes. Y entonces yo dije, deja que cumpla 21, porque en Colombia es 21, aquí son 18. Gloria a Dios que en Colombia son 21. Porque si no, mi hermano, por ahí me hubieran agarrado con patines. Pero ¿qué hizo el Señor tan lindo? Él dijo, espérate, esta tiene unos planes ahí que de desacatarse cuando tenga 21. Vamos a cogerla antes, porque si no la perdemos. Dile que está a tu lado. ¿Y Dios qué hizo contigo? Te cambió los planes, ¿verdad que sí? Porque ¿qué estabas tú pensando hacer a esta temporada? Pero el Señor dijo, vamos a cambiarle los planes. Pero ¿cuántos se alegran de que Cristo le haya cambiado los planes? Yo me gozo de que el Señor me haya cambiado los planes. Amén. Entonces vamos a ver, a través de la sangre de Cristo recibimos, y vamos a ver 9 puntos. Usted puede colocarle todo lo que usted quiera, pero yo solamente tengo aquí 9 puntos. Entonces, perdón. Número 1, a través de la sangre de Cristo recibimos perdón. Y vamos a ir a Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. A través de esa sangre recibimos perdón. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Remisión quiere decir para perdón de pecado. Porque esta es mi sangre, dijo Jesús. Sangre del nuevo pacto, que por muchos, oiga, por poco, por muchos es derramada para perdón de pecado. Esa sangre se derramó para muchos y dentro de esos muchos estabas tú y estaba yo. Ay, cuántos se gozan. Esa sangre fue derramada para muchos y dentro de ese círculo, ahí estaba usted y yo. Mire qué privilegio. Dile que está a tu lado. Dios, tú tienes que entender qué significa la sangre de Cristo. Padre, qué privilegio, qué gloria, qué bendición. Nos limpia. Esa sangre nos limpia. Vayas a Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Oiga bien, nos amó. Nos amó, habla tiempo pasado, porque Cristo nos amó antes que tú y yo naciéramos. Ya el Señor nos había amado. Ya estábamos en sus planes. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué nos lavó? Con su sangre. Entonces la sangre de Cristo nos lavó, nos limpió, nos quitó la escoria, nos quitó el sucio. Dile que está a tu lado, antes de tú y yo ser cristiano, hedíamos, apestábamos. Esa sangre de Cristo ha venido a ser como el jabón y el agua, el hisopo, el cepillo, y estuvo allí restregándonos esos pecados. Nuestro corazón estaba como negro, oscuro, pero el Señor nos limpió. Mira que dice Primera de Juan
Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora yo quiero que tú le hagas al que está a tu lado así. Dile: ¿y quién te acusa ahora? Dile: si la sangre de Cristo me limpió y me lavó y me redimió. Dile: quita tu dedo, porque esa sangre está por encima de tu dedo. Ay, Dios mío, Padre Santo. De lo pasado ni lo traigas a memoria. La sangre de Cristo lo borró. La sangre de Cristo se llevó ya todo eso. Amén. ¿Quién es el que te acusa? Ninguno. Porque esa sangre me limpió y me lavó. Cuando vinimos a los pies de Jesús, cuando venimos a Él, esa sangre nos purifica. Y si en algún momento llegaras a caer o a fallar, ahí tenemos abogado a Cristo, que está dispuesto para levantarnos. Dice la palabra: 7 veces que el justo y 7 veces el Señor le levanta. El Señor sigue levantándonos. 3, nos redime. Efesios 1:7. Esa sangre nos redime de toda inmundicia, de todo pecado. Efesios 1:7. Mire lo que dice allí la palabra: en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. En Él tenemos perdón de pecado. Tenemos la redención. Pastora, explíqueme eso que es redimir. Redimir, le voy a hablar un poquito del tiempo de antes. Pásenme aquí, por favor, 3 personas rapidito. Pásenme un rico, pásenme un esclavo y un amigo. Póngase. ¿Usted qué es, mi hermana? El esclavo va a ser Adonio, varón. No, no, broma. Una broma. Ve, varón está reprendiendo. ¿Y que por qué pasa el esclavo? Y que hay poder en la sangre de Cristo. Y que me cubro. El rico, el amigo y el esclavo. Mire cómo era redimir. Él había comprado este esclavo, o tal vez le nació en casa porque era hijo de esclavos. Y si el niño nacía en casa, él seguía siendo el dueño de todos los hijos que él tuviera. Amén. Le pertenecían porque él lo había comprado o lo había heredado. Era como una herencia. Oiga esto. Y este esclavo tenía que hacer todo lo que su amo dijera. ¿Usted sabe lo que es todo? Todo. Así como Dios y nosotros. Por eso es que la Biblia dice que somos ¿qué? Siervos de Dios. Porque el siervo, que significa esclavo, por eso es que algunos, cuando uno dice sierva, Dios te bendiga, te reprendo en poder. Yo no soy sierva, yo soy hija. No. María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Por qué somos siervos? ¿Por qué? Él es nuestro Señor y nosotros nos humillamos. Pero pasa que él no tenía ninguna manera de salir de esa esclavitud, de deshacerse de su amo. Y quizás no era un amo muy bueno. ¿Ustedes qué creen? Yo le veo ese pelito así como que sabrá Dios. No le daba buena comida al esclavo y el esclavo ahí llorando: ayúdame, Jehová, ayúdame. Y Dios escuchó la oración y apareció por allá alguien y dijo: oye, ese esclavo está como medio flaco. ¿Ustedes no veían que antes estaba gordo? No le están dando mucha comida a ese esclavo. Parece que no le están dando mucha comida. Y sintió compasión y dijo: déjalo ir. Dame $20,000 y yo lo suelto. Y venía ya ella y dijo: toma los 20,000 y suelta el esclavo para que sea libre. Ay, ¿cuántos se gozan? Eso era redimir. Pagar el precio del rescate por alguien. Ella pagó el precio a él por este esclavo. Ahora ya este no es más esclavo, ahora es libre. Ya no le pertenece más porque ella se compadeció y pagó por él. Ay, libre.
Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Rotas fueron las cadenas que estaban atando. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo vio la humanidad, la vio perdida, la vio atada en manos de un amo malo, que era Satanás. Porque era así. La Biblia dice que éramos esclavos del diablo. No lo dice la palabra. Del pecado. Y Cristo, el Padre, se compadeció. El Padre se compadeció y envió al Hijo y le dijo: libéramelo. Libéramelo. Pero no puede ser con dinero. Ya no puede ser con plata. Porque es tan valiosa la humanidad que no hay precio para que pague su rescate. ¿Qué más valioso que la sangre del Hijo? Y será un sacrificio único y para siempre. Y el Hijo se sometió y dijo: heme aquí, hágase tu voluntad y no la mía. Y fue y obedeció lo que el Padre dijo y pagó el rescate. Y hoy todos somos libres. ¿Y sabe qué pasaba? Espérese un momentico, que toda la descendencia de él fue libre. Ahora todo lo que nazca después que él sea libre, tiene que ser libre. Por eso es que todo aquel que ha nacido de Cristo es libre. Ya no es esclavo del pecado, ni del mundo, ni del diablo. Ahora somos libres. Ay Dios, cuánto estamos. Gracias. Un aplauso aquí. Bendecimos el nombre del Señor. Aleluya. 4. Justificación. Somos justificados. Romanos 5:9. Somos justificados. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados, ¿en qué? En su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Dile que está a tu lado. Tranquilízate. Me dijo una hermana ayer: ¿qué vamos a hacer, pastora? ¿Qué va a pasar ahora que venga la ira de Dios? Pero dice aquí que somos ¿qué? Vamos a leerlo otra vez porque a mí me gustó esta. Toda está buena, pero es que está como que, y te voy a decir por qué. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De qué ira? De la ira de Dios que se está desatando. No es que se va a desatar, es que ya se está desatando. El año pasado Dios me dio una revelación, ¿se acuerdan? En noviembre y después otra en diciembre, donde venía juicio. ¿Se acuerdan la prédica? Y estoy escribiendo el libro. No he tenido tiempo, no lo he terminado el librito de bolsillo. Ayúdenme a orar por eso. Y ¿sabes qué? Después de eso, mire ese terremoto. ¿Cuántos murieron ahí en Siria, en Turquía? ¿Cómo está Brasil? ¿Cuántos muertos van? 45,000. Brasil, ¿cómo es que es el cuento de la inundación en Brasil? ¿Cuántos han visto la noticia? Y mire, y eso no es nada, esto es principio de dolores. Hoy me llamó una hermana confundida porque vio un revolú y una cosa y dice que venían muchas cosas y no entendía. Y ella decía: ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y una voz le decía: léete Mateo 24. Y ella no entendía, porque es de esas personas que nomás viene cada mes aquí los domingos, no viene una enseñanza, que va a aprender nada. Y tiene un año, está viniendo aquí, todavía no sabe qué significa Mateo 24. Y yo le dije: yo te voy a decir qué es lo que es. Dios lo que te estés alertando del juicio que viene para la tierra, porque viene tribulación. Léaselo. ¿Qué dice? Léaselo, yo lo voy a entender. Y yo me quedaba asombrada, como esta hermana no podía entender qué era lo que Dios le decía en el sueño, si está claro. El mundo se venía acabando, la gente corría, dice que en el sueño se le perdieron sus hijos, no los encontraba. Y oye una voz que le dice, ella dice: ¿qué está pasando? Y la voz le dice: léete Mateo 24. Eso es lo que va a pasar. Va a venir el juicio de Dios. Pero mira qué palabra la que acabamos de leer. ¿Qué es lo que va a pasar con los qué? ¿Qué es lo que es? Vamos a ser salvos de esa ira. ¿Cuántos? Ay, aplauda al Señor. Vamos a ser salvos de esa ira. Pastora, y si caen unos cuantos ahí, no importa. Pero nosotros, sí, nos vamos con Él.
¿Sabe qué le decía yo a esa hermana? ¿Sabe qué le decía yo? Aquí lo que hay que estar ready para irse. Aquí lo que hay que tener es la maleta, porque es como cuando usted le dicen, usted va a viajar y en cualquier momento viene el vuelo, el avión. Y usted no sabe en qué momento va a venir el avión. Usted tiene que estar ready para cuando ese avión esté allí y digan, vámonos, usted se monte. No es que usted, ay, vino el avión, espérame que voy a coger la maleta. No, no hay tiempo para coger maleta. No hay tiempo. Hay que estar ready, porque no sabemos quién se va a ir y quién se va a quedar. Pero pase lo que pase, como dijo Pablo, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero seremos salvos, seremos salvos. A mí el Señor, cuando venía el COVID, me lo reveló como 3 meses antes. ¿Y qué me dijo Dios del COVID? El que encienda su lámpara, yo lo voy a librar. ¿Se acuerdan? Y nos metimos en oración. Y Dios libró a muchos pueblos, pero también muchos pueblos se fue. Muchos pueblos se fue. Quedamos lo que Dios quiso. Amén. Y se fueron los que Dios quiso. Porque acuérdese que todo Dios lo tiene bajo control. Y Dios tiene control de su vida. Amén. 5, nos acerca a Dios. Ay, Dios mío, la hora. Nos acerca a Dios. Colosenses 1:20. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Colosenses 1:20. Mire qué dice. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? Mediante la sangre de la cruz. Mire esto. ¿Es para qué? Para reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, haciendo la paz. Porque nosotros tenemos paz es mediante la sangre de Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que a paz nos llamó el Señor. Entonces, esa sangre nos acerca a Dios. Porque la Biblia dice que sin santidad y sin la paz nadie verá a Dios. Y solamente la sangre de Cristo nos puede lavar, purificar y santificar y nos puede dar la paz para ir al trono. Solamente la sangre de Cristo. Quizás muchos se preguntarán, ¿por qué yo oigo que dicen hay poder en la sangre de Cristo? Me cubro con la sangre de Cristo, cubro este altar con la sangre de Cristo, cubro mi carro, mis hijos con la sangre. ¿Qué pasó con Aarón? ¿Qué pasó con los sacerdotes? ¿Qué era lo que se rociaban con la sangre hasta los vestidos y con el aceite? Y ahora tú no te vas a echar sangre como hizo un preso que en la cárcel, esto es verdad, él ahora es pastor de jóvenes en Florida. Y él estaba en la cárcel y él no tenía que le predicara, pero le entregaron una Biblia. Y lo primero que él empezó a leer fue Levítico. Éxodo, Levítico, y no entendía nada. Y él dijo, o sea que solamente haciendo yo un sacrificio de sangre puedo ser perdonado, porque no sabía todavía de Cristo. Y él no tenía ningún animal para matar, gracias a Dios, que no mató. Y entonces él lo que hizo fue que pidió un pedazo de carne. Y él le dijo, Dios, yo no tengo un sacrificio para ofrecerte, pero esto es verdad. Y él dice que, entonces él pidió un pedazo de carne y se lo trajeron. Y él dice que él cogió como un yesquero y lo puso así y lo quemó, pensando que ahí Dios podía, por medio de ese sacrificio, haciendo eso, Dios lo podía perdonar. Amén. Pero ahora es pastor porque después Dios se le reveló, porque Dios es lindo, Dios conoce el corazón. Dios sabe que él no sabía. Y Dios se le reveló y ahora es pastor. Él estaba condenado, creo que a cadena perpetua, y lo sacaron, porque cuando Dios tiene propósito no hay diablo que te detenga. No hay diablo que te enreje. Cuando hay propósito de Dios, mira, de allí saca Jehová. Allí empezó, Dios se le reveló, está casado y tiene 4 hijos para la gloria del Señor. Y miren lo lindo que es el Señor. Entonces, porque en ese entonces se rociaban todo de cabeza a pie con la sangre. Ahora, ya esto es espiritual. Cuando usted dice, yo me cubro con la sangre de Cristo, eso es lo que usted está haciendo. Como en los tiempos del Antiguo Testamento, que se echaban la sangre del animal que era, ¿qué?
usado o degollado para redención. Ahora usted se está echando esa sangre, la sangre de Cristo, pero es espiritualmente. ¿Estamos entendiendo? Por eso que usted dice, yo me cubro con la sangre de Jesús, yo cubro a mis hijos con la sangre de Cristo, yo cubro la iglesia, yo cubro todo con la sangre de Cristo y hay cobertura. Un pastor en Cartagena, la esposa de él, ella cuenta que ella cogió un taxi y a veces allá es peligroso coger taxi. Y ella cogió el taxi y el taxista, cuando ella se dio cuenta, la estaba llevando para un monte. Una cosa, quizás la iba a atracar, la iba a matar. No se sabe. Me imagino que lo hubiera matado y lo hubiera dejado tirar o violado, sabrá Dios. Y ella empezó, yo me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Jesús. Y empezó a clamar la sangre de Cristo. Cuando el hombre llegó hasta su destino, la fue a sacar del carro y el tipo empezó a gritar. A gritar, a gritar. Y él decía, pero ¿y por qué tú estás bañada en sangre si yo no te he tocado? ¿De dónde salió esa sangre? Y el tipo la dejó tirada en el sitio y se fue corriendo. La vio bañada en sangre. ¿Sabe qué fue lo que él vio? La sangre de Cristo sobre esa mujer. Amén. Porque mire, ahí Dios permitió que él físicamente viera la sangre. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando usted dice, yo me cubro con la sangre de Cristo? Yo no estoy viendo la sangre de Cristo sobre usted, pero el diablo, los demonios lo están viendo. Él sí lo ve porque esto es espiritual, la cobertura. Y él mira, cuando él, Lady, dice, me cubro con la sangre de Cristo, y el diablo te va a mirar, tiene que voltear los ojos porque él no resiste la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué no la resiste? Porque le recuerda el sacrificio en la cruz, que allí Cristo lo venció. Y cuando él ve la sangre de Cristo, él sabe que él fue vencido allí y fue derrotado por el poder de la sangre de Cristo. Amén, porque a veces no entendemos cuando decimos hay poder, la sangre. Miren, ¿cómo es que echamos fuera demonios? En el nombre de Jesús. Dice, todo lo que pidas en el nombre de Jesús será hecho. Pero oiga, cuando usted está echando fuera un demonio, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, yo te ordeno que sueltes esa vida o te vayas de este lugar o te echo fuera. Porque tiene que ser en el nombre de Jesús y con el poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te quema, diablo. Y tú ves cómo los demonios gritan y salen y sueltan a la persona. Amén. Porque es que no resisten la sangre de Cristo. Cuando yo estaba conociendo al Señor, yo no entendía nada de esto. Yo conocí a Cristo en la universidad y recién llegada. Y yo recuerdo que los compañeros míos decían, porque la secretaria y mi jefe eran, bueno, en realidad no era mi jefe, eran dos compañeros míos, porque mi jefe era un cura. Y entonces, cuando ellos decían que hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre de Cristo, yo decía, ¿qué serán lo que hablan estos locos? Porque yo no sabía nada de eso, absolutamente nada. Yo no entendía nada. Hasta que un día yo le dije, explíquenme ese cuento que ustedes yo lo oigo, y que la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo, que el poderoso de Israel, y se ponían a cantar el poderoso de Israel. Y yo decía, mira, ahora le están cantando un faraón por allá, debe ser un judío errante, porque a mí me enseñaron que los judíos eran errantes, que los judíos no tenían la bendición de Dios y que Dios los había rechazado. Oigan lo que yo pensaba. ¿Cuántos pensaban así, el judío errante? Está más llevado que un judío errante. Bueno, gloria a Dios que usted no pasó por esas cosas, pero yo traía todas esas cosas de la iglesia católica y ya usted se debe imaginar que era más hechicería que catolicismo. Era, de verdad se lo digo, que era más hechicería. Que no éramos brujos ni nada de eso, pero eso va acompañado, porque lo que cree uno es en estatuas, en imágenes, y Dios está bien lejos de estar allí de verdad. Y él me dijo, Dora, mira, él me empezó a explicar qué era la sangre de Cristo, pero en su propia palabra me dijo, mira, Dora, cuando tú dices, hay poder en la sangre, si el diablo está cerca, él me puso el ejemplo que Barranquilla queda como de aquí a Nueva York. Él me dijo, cuando tú dices, hay poder en la sangre, cuando tú quieres decir en Cristo, el diablo va por allá, por Nueva York. Y cuando tú quieres decir en Cristo, ya llegó a Miami. ¿Estamos entendiendo esto? Cuando usted dice hay poder en la sangre de Cristo. O sea que él le tiene tanto miedo a la sangre de Cristo que cuando tú quieres terminar la palabra ya él lleva millas
pero milla huyendo, porque él le tiene miedo a la sangre de Jesucristo. Dele gloria. Gloria a Jesús. Pero gracias a Dios, a esos dos locos hoy soy cristiana. Amén. Que hay gente loca en Cristo. Y esos locos son los que se ganan al pueblo para Cristo, a los impíos. Esos son los que son locos, los que en el trabajo empiezan a cantar alabanza, los que en el trabajo empiezan a ir a predicarle a la silla, pero para que el que esté al lado escuche, aunque no le prediquen directamente. Ay, Dios mío, ¿cuántos locos hay así? Que en la universidad tú vas caminando y tú vas cantando, pero como tú no hablas inglés y tus compañeros son americanos, tú nomás te aprendes el pedacito ese que cantó Emanuel. ¿Cómo era que estaba ahí? Victory in Jesus, my Savior forever. Y el de al lado, wow, ¿cómo así? Y nomás te sabes ese corito porque el resto tú no entendiste nada, pero nomás te aprendiste el ching para que te lo escuchara. ¿Cuántos aplausos? Y el de al lado, ¿cómo así que hay victoria en Jesús, mi Salvador para siempre? Eso se le va a quedar. Y quizás está en derrota, está llevado en problema y dice, pero que hay victoria en Jesús, yo debería acercarme para ver si es verdad. De alguna manera la gente va a llegar a los pies de Jesús, amén. Pues esos dos locos llamaron mi atención cantando esas alabanzas y diciendo ese poco de misterios que yo no entendía, pero ahí en esa curiosidad me pasó que conocí al Señor. 6, nos limpia la conciencia. Ay, Dios mío, ¿cuántos tienen la conciencia limpia? Sí, pero no porque no hayas hecho nada malo. Nuestra conciencia está limpia por la sangre de Cristo. Oiga bien, es porque Dios ha sido bueno y nos ha perdonado, porque si no nuestra conciencia estaría como negra. Hebreos 9:4 dice, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba en una urna de oro. Yo dije Hebreos, sí, es esa, perdón, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Bueno, este versículo como que no me cuadra mucho, pero vamos a ver el 22, creo que era el 22. El 22, ahí mismo en Hebreos 9:22, mire qué dice, que más bien es este, parece que yo me equivoqué, perdón. Y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Estamos ahí, Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Todo es purificado con sangre. O sea que si yo quiero ser pura, santa, casta, limpia, ¿qué tengo que hacer? Venir a los pies de Jesús y aceptar el sacrificio de la sangre en la cruz. Amén. Eso es lo que yo tengo que hacer. Nos santifica. Hebreos 13. Allí tenemos la santificación por medio de la sangre. Sí, Señor, aleluya. Ahí en Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ay, Dios mío. Jesús para santificarnos, para santificar a su pueblo, tuvo que derramar su sangre. Bueno, hay tantos versículos que yo le estoy leyendo y tengo tantos, mi hermano, que ya solamente voy a leer 2 y ya estamos entendiendo esto, ¿verdad? 8, nos da acceso a Dios. Hebreos 10:19, un poquito para atrás, eche. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces yo tengo acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, es a través de la sangre de Cristo. Y ya estoy terminando, Apocalipsis 12:9. Tenemos victoria sobre el enemigo, que ya solo vimos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, ahí en Apocalipsis
12:10, no sé si lo leemos o lo pasamos porque ya se nos hizo un poco tarde, amén, pero dice, por lo cual alegraos cielo y los que moran en ellos. Apocalipsis, perdón, 12:10, desde el 10. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad ¿de quién? De su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire, Satanás está día y noche detrás de nosotros. Jehová los reprenda, ¿verdad que sí? En el nombre de Jesús. Y mira que dice el versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ahora sí leemos el 12. Por lo cual alegraos, iglesia de Jesucristo, alegraos. Y los que moran en ella, en la tierra. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros ¿con qué? Eso le decía hoy una hermana, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay, Dios mío. Satanás ha descendido con ira sobre nosotros y anda acechándonos día y noche 24/7 delante de Dios, juzgando y poniendo dedo y señalando. Pero ¿con qué le hemos vencido nosotros? Con la sangre de Jesucristo. Ya lo hemos vencido en el nombre de Jesús. Amén. Aplauda al Señor.